están? Buenas tardes. Fíjense que por alguna razón muy extraña no me veo. Espérenme un segundo. A ver qué está pasando aquí. Pero sí te ves, ¿eh? Ah, qué bueno que ustedes sí me ven. Bueno, pues ya sí yo no me veo ni modo. Con que ustedes me vean, Sí, la vemos y la escuchamos perfectamente. maravilloso. Bueno, pues me da mucho gusto que estén por acá esta tarde acompañándome. Yo quisiera que comencemos para honrar la puntualidad, que para mí es muy importante. Entonces, si para ustedes está bien, les voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, también si todo está bien y la alcanzan a ver, por favor. ¿Sí la ven? Sí, Sí, ya la perfectamente. vemos. Maravilloso. Sí, perfecto. Bueno, déjenme contarles que yo no las estoy viendo, ya no los estoy viendo a ustedes más porque veo toda mi pantalla. Algo moví aquí que está raro, ni me veo ni los veo ahora. Así que les quiero pedir, si en algún momento alguien quiere intervenir, si veo por aquí que me levantan la manita, o les pido que abran su micrófono también y pues hagan la intervención. Les decía yo que primero que nada sería importante pedirles que cierren sus micrófonos. Elsa Fabiola, si me ayudas, por favor. Ay, perdón. Sí, no te preocupes. A todos en general les agradecería que apaguen su micrófono para no tener interrupciones, y cuando quieran hablar, pues les decía yo que levanten la manita o abran el micrófono para intervenir. Gracias por estar acá, por dedicarme estos minutos que vamos a estar compartiendo por acá alrededor de 1 hora 15 más o menos. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando de gestión emocional y estilos de crianza. Quiero decirles que es importante también con esto de la virtualidad que utilicemos el chat para compartir. Por acá también, tal vez no los vea todo el tiempo, pero voy a estar tratando de leer lo que me escriben, así que veo que por ahí algunos ya me ponen buenas tardes, bienvenidos a todos. Quisiera empezar por presentarme. Yo soy Claudia Quiñones, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y desde hace pues alrededor de 10 años estoy muy metida en todo esto que es el humanismo. Empecé mis estudios en el Instituto de Gestalt de aquí de Cuernavaca y estudié el enfoque centrado en la persona. Después estudié la especialidad en Gestalt, hice la maestría en educación centrada en la persona y bueno, he seguido haciendo otras especialidades ahí. Yo los voy a invitar esta tarde a que conozcan el programa que tiene la maestría en educación en la persona. Les platico más adelante de mi experiencia, pero hablando justamente de emociones, de estilos de crianza, de autogestión emocional, me parece que la oferta que tiene el instituto es pues amplia y nos puede ayudar mucho en todo esto, en todos estos temas que vamos a estar tocando hoy. Así que pues sin quitarles más tiempo, les voy a pedir que se concentren un momento en la pantalla y simplemente observen, pongan toda su atención en la pantalla y quisiera que me compartan más adelante de lo que van a ver.
¿Qué les pasó? Platíquenme. ¿Me pueden anotar ahí en el chat? Voy viendo sus respuestas. ¿Qué les ocurrió con esto que les acabo de mostrar? ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Alguien tiene su micrófono abierto que está hablando en bajito? Les pido por favor que lo apaguen. Que no alcanzo a ver aquí quién es. Gracias. ¿Qué sintieron? ¿Qué les pasó? Aquí veo en el chat que me ponen diferentes emociones, alegría, ternura, miedo. Algunas imágenes eran muy bellas, un conjunto de emociones, felicidad, miedo, repulsión, pasé de una emoción a otra en instantes. Muchas emociones y unas no agradables. Doctora, qué gusto saludarla. Bienvenida. Leisa, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Yo no sé si por ahí el anfitrión, no sé si es Nancy Lilian, puede poner a todos en silencio, si me ayuda con eso, por favor. Gracias. Entonces, fíjense, evidentemente, por lo que me comparten acá, nos podemos dar cuenta que las imágenes nos emocionan, así nada más, sin darnos cuenta. De pronto las vemos y sentimos algo, pasa algo. ¿Saben ustedes cuántas emociones existen? ¿Somos capaces de explicar qué nos pasa, qué nos hace sentir cada una de ellas? ¿Te sientes capaz de explicar la sensación que ocurre en tu cuerpo cuando ves estas imágenes? Porque probablemente conocemos esto cuando decimos, es que sentí mariposas en el estómago, ¿no? O se me hizo un nudo en la garganta, o se me puso la piel chinita. Y así vamos utilizando este tipo de metáforas para explicar lo que nos pasa. Pero también puede ser, como me compartieron por acá, que hay emociones, yo les pregunto, ¿hay alguna emoción que te incomodó? ¿Alguna emoción que trataste de no sentirla, que la reprimiste? ¿Alguna que te gustó? ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa con las emociones? ¿Qué sientes con las emociones? Y es que fíjense, no es solamente a través del cuidado y del amor que nosotros los padres o los educadores tenemos en nuestras manos el futuro de nuestros hijos. Es también a través de toda nuestra gestión emocional, de todo el manejo, el conocimiento que nosotros, los padres, los docentes, tenemos respecto a nuestras emociones. Por eso es tan importante cuando hablamos de crianza hablar de emociones, porque cuando estamos criando a los hijos, lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo de nosotros mismos, ocuparnos de nuestras emociones. Y entonces el trabajo, antes de con los hijos, tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Para que nuestros hijos puedan convertirse en adultos conscientes, de bien, felices, realizados, tenemos que comenzar nosotros siendo unos padres conscientes. Y pues también si queremos enseñarles sobre emociones, tendremos que empezar nosotros como padres a aprender y a gestionar sobre emociones para poder modelárselas en vez de nada más enseñarles y hablarles de eso. Fíjense. ¿Qué es lo que sabemos de las emociones? ¿Ustedes saben qué es una emoción? Igual si quieren por ahí compartirme qué es para ustedes una emoción.
Y si no saben, pues también que nos lo hagan saber, que me lo hagan saber. En términos generales, yo quisiera compartirles una definición que a mí me hace mucho sentido y es esta, en donde dice que una emoción es una reacción neurofisiológica automática e innata que es desencadenada por un estímulo interno o externo. Todas las funciones, cada una de las emociones, tiene una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea, a lo que nos está sucediendo, a lo que está pasando. Las emociones nos sirven para sobrevivir porque nos permiten lograr algunos objetivos útiles como escondernos, luchar, defendernos, cuidarnos, adaptarnos, en fin, ahora lo vamos a ver más adelante, cómo cada una de las emociones tiene un para qué, tiene una función. Y es que las emociones nos pueden ayudar a reaccionar rápidamente ante estas situaciones inesperadas, les decía yo, que suceden, que aparecen automáticamente, porque cada emoción nos prepara nuestro organismo para tener esa respuesta que es necesaria. Por ejemplo, cuando aparece ¿qué será? Un asaltante, un león, pues esa emoción de miedo provoca un aumento del latido cardíaco, nos empieza a correr la sangre más a los músculos que necesitamos para poder favorecer o poner en marcha nuestra respuesta de huida. Por eso las emociones son procesos psicofisiológicos de nuestra conducta que nos inciden a actuar. Son estas señales, son estos impulsos que nos intentan decir algo, que nos vienen a decir algo sobre lo que está sucediendo para que nosotros podamos responder de manera adecuada y podamos resolver cualquiera que sea la situación que estamos atravesando. Y ahora te quiero preguntar si conoces la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Luis, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Luis, gracias. Les preguntaba si conocen la diferencia entre una emoción y un sentimiento. De manera muy breve, porque pues esto es un tema que puede tomar una o varias clases cuando estamos estudiando en la maestría, les quiero contar que las emociones son diferentes a los sentimientos. Una emoción es algo que aparece primero. Siempre una emoción va a aparecer antes que un sentimiento. Una emoción es transitoria, es muy intensa, es inconsciente, aparece de inmediato, es este impulso del que les hablaba, es esta reacción psicofisiológica. Antes de la razón, antes de echarle córtex o de pensar, surge así, biológicamente, sí, físicamente. Las emociones son universales y las emociones nos llevan a actuar, nos vienen a decir algo, como les decía. Los sentimientos, por otro lado, aparecen después de que hay una emoción. Si no hay una emoción, no hay un sentimiento. Los sentimientos son de larga duración, son más complejos, son menos intensos. Los sentimientos son conscientes y son progresivos. Los sentimientos son la interpretación de las reacciones emocionales, lo que yo me digo de lo que estoy sintiendo. Los sentimientos son individuales, es decir, tiene que ver con el resultado de mi vivencia, de mi experiencia, hasta de mi educación, de muchos factores, de cada persona, por eso son individuales. Y los sentimientos llevan a decidir y vivir de una manera determinada. Por ahí algunos estudiosos de las emociones dicen que la emoción dura, cuando mucho, 90 segundos, no más. Pero el sentimiento se puede alargar, porque fíjense, de manera resumida les digo, un sentimiento es una emoción más un pensamiento. Entonces, yo puedo sentir como emoción el enojo, por ejemplo, ¿no? De que derramé una taza de café en mi blusa en la mañana y entonces siento este enojo, esta emoción. Pero después mi sentimiento puede tener malestar, resentimiento, disgusto, todo esto que yo ya pensé con lo que sentí al ver que me derramé la taza. Y entonces el sentimiento lo puedo alargar.
lo puedo hacer mucho más largo. Por eso hay algunos sentimientos que nos pueden llevar muchos años, porque nos quedamos anclados en ellos. No nos anclamos en las emociones, nos anclamos en los sentimientos. Yo, de manera muy rápida también, quisiera contarles cuáles son las emociones básicas. Y aquí recurro a los autores, porque cada autor tiene diferente punto de vista o clasifica las emociones de diferente manera. Fíjense, por ejemplo, Paul Ekman, en 1979, nos dice que hay 6 emociones básicas, que son el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría y la sorpresa y el asco. Eso es de acuerdo a este autor, que es Paul Ekman. Aparece Daniel Goleman en 1995, seguramente lo han oído porque escribió este libro tan famoso de la inteligencia emocional. Él también plantea 6 emociones básicas, que son el miedo, la tristeza, el enojo, pero fíjense, aquí ya no es alegría, sino que él habla de felicidad, también de sorpresa, y en vez de asco, él menciona la aversión. Después, para hablar más de emociones, empieza, sobre todo ahora que está de moda, educar a los niños con esta inteligencia emocional. Aparece esta película en 2015 de Intensamente, no sé si se acuerdan de ella o si la vieron. Y aquí aparecen 5 emociones básicas: miedo, tristeza, enojo, alegría y asco. Y yo quisiera enfocarme en estas, ¿no? Que son, pues, si así lo puedo decir, como las más nombradas ahora por esta película que fue muy comercial, para explicarles a qué vienen las emociones, para qué sirve cada emoción. Y también, de manera muy rápida, porque esta es una clasecita, un pedacito de clase que les quiero compartir hoy, les quiero contar que el miedo, esta inseguridad ante un peligro o amenaza, sirve para actuar con precaución, nos aparta de un peligro, sirve para protegernos. Para eso sirve el miedo. El enojo, que es esta rabia cuando las cosas no salen cuando queremos, nos ayuda a liberar tensión. Nos ayuda también a poner límites y a resolver conflictos. Cuando aparece ahí un conflicto, el enojo nos puede mover del lugar. La tristeza es este sentimiento de pena asociado a una pérdida real o imaginaria. Y la tristeza nos ayuda a asimilar una experiencia negativa, nos ayuda a buscar ayuda, a generar estrategias que nos permitan afrontar esta situación negativa que estemos atravesando. Por su parte, la alegría, que es este sentimiento placentero ante una persona o deseo, nos genera actitudes positivas. La alegría nos da energía, optimiza la respuesta cognitiva y también la alegría impulsa nuestra creatividad. El asco, por último, es este desagrado respecto a algo o alguien y nos ayuda a rechazar o alejarnos de algo nocivo, algo que nos pueda estar haciendo daño. Fíjense cómo en este chart que les estoy, en esta diapositiva que les estoy mostrando, de manera muy sencilla podemos conocer sobre las emociones. No necesitamos tampoco leernos todos unos libros o varios libros, sino que esto nos puede ayudar a definir las emociones y saber para qué están. Esto nos puede ayudar hasta de manera divertida a compartir lo que son las emociones con nuestros hijos, a comenzar a enseñarles, a hablarles de ellos, pero sobre todo a nosotros revisar si sabíamos esto, si estamos conscientes de qué son las emociones, si nos las permitimos, si las reprimimos, qué pensamos de ellas, porque fíjense, mucho se dice, no sé si ustedes han escuchado, que las emociones, hay emociones positivas y hay emociones negativas. Probablemente eso es lo que nos han dicho o nos han enseñado, pero eso no es verdad. No hay emociones ni positivas ni negativas. Hay emociones que pueden ser placenteras y otras pueden ser displacenteras, pero todas, absolutamente todas las emociones son legítimas. Todas vienen para ayudarnos y decirnos algo.
¿Se vale sentir todas? Claro que se vale sentir todas. Probablemente, les decía yo, nos han enseñado a que algunas emociones hay que reprimirlas, ¿no? Cuando nos dicen, ay, no te enojes. Otra vez te vas a poner triste, ay, no, ya vas a empezar con tu tristeza. Como si eso estuviera mal, como si eso no se valiera. Y por eso es tan importante decirles que todas las emociones son válidas. Así como la alegría viene a darnos energía, viene a ayudarnos con la creatividad, por ejemplo, el enojo también nos ayuda a poner límites. El miedo nos protege. Entonces, está bien sentir todas las emociones. No hay ni buenas ni malas. Hay que permitirnos sentirlas, hay que validarlas y lo que hay que hacer es aprender a cómo manejarlas, a cómo gestionarlas. Si yo, por ejemplo, soy una madre o un padre que cuando me siento triste me encierro en mi cuarto a llorar y no permito que nadie vea que estoy sintiendo tristeza, ¿no? ¿Qué es lo que yo le puedo estar transmitiendo a mi hijo o a mi hija? Probablemente, aunque no se lo diga, lo que él puede interpretar o aprender es que hay algo malo con estar tristes, que no se vale estar triste, ¿no? O que estar triste está mal. Si por el contrario yo me permito estar triste frente a él y le cuento, le comparto cómo me siento, qué me está pasando, por qué estoy así, él puede aprender que sí se vale estar así. Si yo le explico para qué me puede servir estar triste, entonces para él puede ser una emoción que está permitida en vez de estarle ocultando y pasando el mensaje de que no se vale estar así. Otra de las cosas que aprendemos, que vemos que me parece a mí de suma importancia, y les digo, todo tiene que ver con autores, porque sobre las emociones se ha escrito, se ha estudiado, se ha dicho mucho. Entonces, esta es otra que simplemente a mí me llama la atención, me parece importante, y es esta rueda de las emociones que hace Robert Plutchik, en donde él, fíjense, él habla, bueno, es un psicólogo norteamericano que crea esta clasificación o esta rueda en los 80. Básicamente es una representación, una categorización gráfica de lo que son las emociones. Y él lo que dice es que las emociones se pueden agrupar y plantea 8 emociones. Él habla de 8. Él dice que las 8 emociones básicas son alegría, esta que les señalo aquí, espero que lo vean, las que están en medio, alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación. Su teoría sostiene que así como los animales y los seres humanos evolucionamos, su mapa mental, los seres humanos también evolucionan este mapa mental de las emociones para adaptarse a distintas situaciones. Y entonces, él dice que las emociones son biológicamente primitivas, pero que pueden ir evolucionando, que pueden irse sofisticando, por así decirlo. Y establece 3 criterios para clasificar o hacer esta tipología. Fíjense, dicen, el primero es el tipo de emociones que hay, y habla de emociones primarias, que les decía que son estas que están en medio, y emociones secundarias. Entonces, en la parte central vemos estas emociones primarias y las secundarias las vemos más hacia el exterior de la rueda. Fíjense como, por ejemplo, después de la primera que aparece en amarillo es el éxtasis. Es como, otro de los criterios es la intensidad. Después viene la alegría y después viene la serenidad, por ejemplo, ¿no? Y su segundo criterio es del antagonismo. Él dice que todas las emociones tienen polos opuestos. Entonces, en este caso, lo antagónico de lo amarillo sería lo azul, ¿no? Lo antagónico de la alegría sería la tristeza. Lo antagónico de la confianza sería la aversión. Del miedo, la ira. De la sorpresa, la anticipación. Y regresamos así a la tristeza y la alegría.
El último criterio que utiliza él, les decía yo, es la intensidad. Y lo que establece es que hay niveles. Cada eje tiene niveles de intensidad. Entonces, así como existe el miedo en un nivel medio, digamos en una intensidad media, el más intenso es el terror y un poco menos intenso es el temor. Y así establece, ¿no? Entonces, fíjense como aquí a la izquierda nos dice, por ejemplo, la alegría puede variar entre serenidad y éxtasis dependiendo de esta intensidad que les decía. Su antagónico, que es la tristeza, puede variar entre la melancolía y la pena. Y así cada uno de los 8 grupos que ven acá. A mí me gusta y les digo que está padre porque fíjense cómo da un paso más y dice, además de esto hay emociones combinadas que surgen de la combinación, ¿no? Entre cada eje aparecen estas combinación de las emociones básicas. Entonces, le llama él las emociones avanzadas. Entre la alegría y la confianza aparece el amor. Entre la confianza y el miedo, la sumisión. Entre el miedo y la sorpresa, el susto. Entre la sorpresa y la tristeza, la decepción. Y así va nombrando cada una de estas. Moni, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Mónica, gracias. Fíjense cómo esta es otra visión, es otro acercamiento, pero también cómo podemos ir aprendiendo de estas emociones. Si ustedes googlean, se meten a internet, van a encontrar muchas otras versiones de la rueda de las emociones. Me parece muy valioso que exista esto porque desde mi personal punto de vista, me parece que nuestra educación emocional no es suficiente. Les decía yo que nos enseñan cosas como que hay emociones que son buenas, hay emociones que son malas, está mal sentir algunas. Y es que esto pues es cultural y es socialmente, ¿no? Algunas emociones son más aceptadas o mejor vistas y se permiten más que otras. Se vale enojarse, pero no estar triste. ¿No les suena rarísimo esto? Nos enseñan, por ejemplo, llorar es de débiles. El que se enoja pierde. Calladita te ves más bonita, pues te aguantas y no dices nada. No seas miedoso. No te enojes. Ya no llores. Y no sé si por ahí ustedes tengan algunas otras que también quieran compartir en el chat, que hayan escuchado, que les hayan enseñado, que hayan guardado como que sí y que no está bien. Estoy viendo por acá en el chat, dice, ¿una depresión está relacionada con una emoción? Sí, definitivamente. Es con la tristeza. ¿El amor no puede considerarse como emoción o sentimiento? Sí. Y también me gustaría saber qué piensan ustedes. Pero ven, esto es lo rico que vamos viendo. Así en donde están ustedes, yo estuve alguna vez. Y esto es lo que me parece que va enriqueciendo toda nuestra educación. Todo esto que les comparto, o bueno, gran parte de lo que les estoy compartiendo el día de hoy, yo lo fui estudiando a lo largo de la maestría. Y no saben la riqueza tan grande que hay en explorar puntos de vista. Los grupos, pues no son grupos grandes, pero tampoco son grupos pequeños. Son grupos que nutren toda la enseñanza, porque se escuchan puntos de vista diferentes, de educaciones diferentes, de géneros diferentes. Hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, habemos unos con juventud acumulada. ¿Ven? Y entonces todo eso nos va permitiendo no solamente aprender, sino también experimentar. Una de las cosas que me parecen más valiosas del diseño de esta maestría es que hay muchísimo vivencial en ella. Hay mucha práctica, hay muchos ejercicios. Bueno, ya les contaré más adelante de esto, porque si no, aquí me quedo.
¿Qué es importante saber sobre las emociones? Les decía yo, todas... Cristina, ¿puedes por favor apagar tu micrófono? Gracias. Todas las emociones son válidas. Todas. Todas nos vienen a decir algo. Nos ayudan a sobrevivir. No hay emociones buenas o malas. No podemos evitar o desconectarnos de nuestras emociones. No es bueno reprimir las emociones. Es necesario expresarlas, hay que legitimarlas y validarlas siempre. Y la buena noticia es que podemos aprender a manejarlas. Otra de las clases, materias, diría yo, es cómo gestionamos las emociones, ¿no? No me voy a detener ahí, solo quiero como mostrarles que sí hay un proceso, que sí hay cómo aprender a conocerlas, reconocerlas, legitimarlas, adquirir estrategias de respuesta, reflexionar, en fin. Solamente quería que lo supieran. Y por esto, les decía yo, me parece para mí tan importante cuando hablamos de estilos de crianza, saber de emociones. ¿Qué son los estilos de crianza? Ya vamos a entrar un poco en materia. Les quiero compartir que terminando la maestría, pues hay que hacer una tesis para la titulación. Y una de las cosas maravillosas que me sucedieron a mí es que al estar haciendo mi tesis, yo recordé una anécdota que detonó el tema que escogí. Estaba yo un día en un aeropuerto, me parece que era en Ciudad Juárez, viajando con mis dos hijas, y para variar, el vuelo se retrasó. Nos avisaron que el vuelo se había atrasado y que teníamos que esperar 1 hora para que saliera. Y entonces, pues en ese estar esperando, yo empecé a escuchar, ya ven que en el aeropuerto están como las bancas, varios asientos, y después atrás hay otras, ¿no? Como con asientos encontrados. Yo en donde estaba sentada empecé a escuchar a una mamá que pues era compañera mía de vuelo, supongo. Aquí aparece un papá, pero imagínense una mamá. Y le empezó a decir a la niña, conforme pasaba toda esa hora, la niña obviamente se empezó como a desesperar, estaba cansada, le decía, mamá, es que tengo hambre, empezó a brincar, pues lo que hace una niña habrá tenido yo creo que unos 5 o 6 añitos más o menos, y yo escuchaba a la mamá cómo le decía frases como, ya cállate, siéntate, estate quieta, no llores, si sigues así te voy a pegar, es que ve qué mal te portas, ya estoy harta. Yo escuchaba a esta señora como le decía, si tú sigues llorando te voy a dejar aquí y no te vas a regresar conmigo. Y además, llegando a la casa vas a ver cómo te va. Y bueno, imagínense cómo estaba la niña y la mamá también, después de que nos vuelven a anunciar que el vuelo se iba a seguir retrasando otro hora más. Todo esto que les platico pasó en este lapso de 1 o 2 horas. Lo más fuerte que escuché fue que no lo vi porque yo estaba de espaldas, pero vi que, no sé si le dio un manazo, un coco, una nalgada, pero escuché cómo se escuchó, o sea, cómo la golpeó y la niña empezó a llorar. Y le dijo, deja de llorar o ya no te voy a querer. No les voy a mentir, una parte mía tenía ganas de voltear y saltar, pero afortunadamente me pude contener. En el mismo lapso, frente a mí, a ellos sí los observaba, estaba otra mamá con una niña, era un niño de la misma edad, este era un niño, que estaba en la misma situación y en la misma circunstancia. Desde que nos avisaron por primera vez que el vuelo estaba retrasado, esta mamá cargó al niño, le empezó a dar vueltas, empezó a jugar con él alzándolo en sus brazos, lo llevó a caminar y yo lo observaba mientras escuchaba atrás a esta señora que les digo que decía, ya cállate y ya no sé qué.
Y de pronto vi cómo se van con el niño, esta mamá se va con su niño a la tienda, le compra algo, creo que le compró unas papas, regresa, se sienta con él en el piso, empiezan a jugar algo mientras están comiendo esto, todo esto también en el lapso de 2 horas. Y esto para mí fue crucial. De verdad, todavía cuando se los cuento siento como mucha emoción de recordarlo, ¿no? Porque la pregunta que yo me hacía todo el tiempo es, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué estará pasando aquí? ¿Qué es lo que hace que una madre se comporte de esta forma y otra madre se comporte de esta otra forma ante la misma situación? Y a partir de ahí, en ese mismo momento, estando yo ahí, yo tenía un montón de preguntas, pero un montón, pues imagínense, 120 minutos yo estando observando todo lo que pasaba por mi mente. Y yo decía, ¿quiénes son los mejores padres? ¿Qué características deben de tener? ¿Cómo debe educar un buen padre? ¿Qué llevará a esta mamá a ser como es y a esta otra a ser como es? ¿Qué historia tendrá cada una de estas madres? ¿Cómo aprendieron a educar a sus hijos? Pero lo que más llamaba mi atención después de todo es, ¿cómo son estos niños? ¿Cómo se siente cada uno? ¿Por qué se están comportando de diferente manera? Si pudiera yo clasificarlos o calificarlos más bien del 1 al 10, ¿qué tan feliz es uno y qué tan feliz es otro? ¿Qué repercusiones va a tener en su vida lo que esta mamá le está diciendo a esta nena y lo que esta mamá le está diciendo a este nene? ¿Vivirán igual? ¿Crecerán igual? ¿Estarán igual cuando tengan 10, 15, 20, 30 años? ¿Qué pasará? Y a partir de ahí fue que yo escogí como tema del que les hablo hoy para hacer mi tesis. Yo lo que quise hacer fue investigar si los estilos de crianza tenían alguna repercusión en el autoconcepto de los niños o de los jóvenes, porque en mi caso escogí a chavos de secundaria, puros niños, jóvenes, hombres y mujeres que estuvieran en 3er año de secundaria aquí en Cuernavaca. Y lo que hice fue escoger o estudiar a chavos que estuvieran en escuelas públicas y en escuelas privadas, que tuvieran papás juntos y papás separados, que tuvieran dinámicas diferentes, distintos niveles socioeconómicos. Y para resumirles, porque no me voy a meter más tiempo en esto, ¿qué creen ustedes que encontré? A ver si me escriben por ahí, que sí tiene que ver o que no tuvo que ver. ¿Qué se les ocurre? ¿Ustedes qué pensarían? Y bueno, lo que encontré es que sí influyen los estilos de crianza en el autoconcepto del hijo, del chavo, de los niños. No, bueno, de los niños es que no sé cómo llamarles. Les digo que en mi estudio específicamente fueron chavos de 3º de secundaria. Pero sí tenían grandes repercusiones. Y fue maravilloso esta investigación y todo esto que realicé. Ahora sí les voy a contar qué son los estilos de crianza y parte de lo que aprendí al hacer este trabajo durante la maestría. Los estilos de crianza son la manera que tienen los progenitores de reaccionar y responder a las emociones de los niños o de las niñas. Es un patrón de actuación que llevamos a cabo los padres y que recoge un conjunto de emociones, pensamientos, conductas, actitudes que nosotros los padres y las madres desarrollamos en torno a la crianza de los hijos e hijas. Nuestro estilo de crianza está inmerso en un proceso de interacción social que interviene directamente sobre nuestro hijo o hija. ¿Por qué son importantes? Porque es la forma en que van a sentir nuestros hijos que están con nosotros o no. Fíjense, ¿a qué me refiero? Venimos de un paradigma que es muy tradicional, de muchos años,
en donde la educación, y aquí no nada más quisiera hablarles, ya me voy a ampliar un poco, no nada más como padres, sino también les decía yo, como educadores, como docentes también, porque esto se puede llevar también al aula con los estudiantes. La educación en general, venimos de este paradigma, les decía, es como algo jerárquico, por lo menos hasta hace unos años, ¿no? En donde se veía de manera vertical. El que sabe es el padre o el maestro, el que tiene el poder, el adulto. Y el hijo, el estudiante, simplemente es el que tiene que obedecer. Ese no es tomado en cuenta. Ese nada más viene a obedecer, a aprender, a escuchar, a recibir. Como si no tuviera nada que darnos, como si no tuviera nada que aportar. Y en parte, pues es parte de lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Yo no sé ustedes cómo fueron educados, pero yo he escuchado muchos casos en donde los padres son los que ordenan y los hijos somos los que obedecemos. Y entonces utilizamos técnicas de control, de amenaza, de chantaje, de castigo, porque esto es lo que aprendimos, esto es lo que nosotros como hijos vivimos y entonces replicamos o repetimos porque no sabemos, no conocemos ni tenemos otra forma de cómo educar, ¿no? Es lo que aprendemos. Y cuando pensamos en que escuchamos por ahí, no, pues es que crianza positiva, ¿no? Sin gritos, sin castigo, decimos, ay, ¿cómo? ¿Eso cómo será? Y se oye bonito, pero no sabemos cómo. Pero sí escuchamos a menudo no, hombre, es que a mí me tocó mi papá con la mirada. Nada más me mandaba esos ojos que yo conozco y quietecita inmediatamente. O con el cinturonazo, ¿no? O qué tal la famosísima chancla voladora. Eso era lo de antes, ¿ven? Y a mí me llama la atención porque cuando yo hablo de esto muchas veces me dicen, bueno, pues sí, yo así fui educado, pero mira, yo soy una persona de bien, pero veme, yo salí bien, así estoy bien. Y yo me quedo pensando, tratando de quitar juicios, nada más por curiosidad, me pregunto, ¿y si estará bien? O sea, ¿realmente estarás bien? No puedo evitar el pensar, si hubo chanclazo, cinturonazo, grito, castigo, ¿estarás bien? Y entonces les pregunto a ustedes como padres, como madres, como educadores, ¿ustedes creen que las emociones son poderosas? ¿Ustedes creen que las emociones no sirven? ¿Creen que son importantes? ¿Creen que es nada más algo que distrae? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Será que juegan un papel importante en la educación de nuestros hijos? Porque para cada una de las respuestas que me pudieran dar hacia estas preguntas que acabo de hacer, pues va a tener que ver los estilos de crianza que probablemente ustedes estén llevando a cabo. ¿Por qué son importantes? Porque son la forma en que un padre interactúa con su niño, porque sienta la base para el desarrollo social y emocional futuro del niño, por los resultados que les digo que pude constatar. Porque sí hay una implicación en cómo educamos a cómo se va a desarrollar nuestro hijo. Y ahora pasamos, les voy a hablar de estilos de crianza. No sé si ustedes los conozcan, cuántos conozcan, pero les voy a contar lo que yo aprendí. Diana Baumrind, que es una psicóloga norteamericana también, en 1966, descubrió 3 estilos de crianza, o más bien determinó 3 estilos de crianza. El estilo autoritario, el estilo democrático y el estilo permisivo. Y más adelante aparecen McCovey y Martin, unos años después, 1983, y agregan un estilo más, que es el estilo negligente. ¿Cómo son estos estilos? Les platico, fíjense. Hay como 2 ejes, a mí me ayuda a entenderlo así. Hablamos en lo que están viendo en su parte superior de los niveles de afecto o el nivel de respuesta que tienen los padres hacia los hijos, y en la parte izquierda los niveles de exigencia que tienen. Entonces, padres que tienen alta respuesta a las necesidades de sus hijos y tienen niveles de exigencia altos son padres democráticos. Los caracteriza
la pregunta, ¿qué necesitas? Tomarlos en cuenta, estar para ellos. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Un padre que tiene una baja respuesta a las necesidades de sus hijos, pero tiene un alto nivel de exigencia sobre ellos, es un padre autoritario. Aquí mando yo y punto, porque yo lo digo y te callas. Padres que tienen altos niveles de respuesta a las necesidades, pero tienen muy baja exigencia, son padres permisivos. Están pendientes todo el tiempo de los hijos, pero no saben poner límites. No hay exigencia alguna. Son como los amigos, ¿saben? Y por último, están los padres que tienen un bajo nivel de respuesta a las necesidades, bajos niveles de afecto y también bajos niveles de exigencia. Es del tipo de, a mí no me molestes, hazte para allá. Yo cuando los estudiaba, a mí me parecía que estos padres eran como muy poco interesados en sus hijos, tristemente. Se los pongo aquí de otra forma o más detallado. Los padres autoritarios, les decía yo, tienen una alta exigencia con poca capacidad de respuesta. Son rígidos, son severos y son exigentes. Los padres democráticos tienen un alto grado de exigencia, pero también capacidad de respuesta. Son firmes, pero no son rígidos. Están dispuestos a hacer una excepción cuando la situación lo ameriten. Pueden ser flexibles. Responden a las necesidades, pero no son indulgentes. No se pasan de barcos, digamos. Los padres permisivos tienen una baja exigencia, tienen una alta capacidad de respuesta, son súper receptivos a las demandas del niño, les decía yo, están pendientes, lo que tú digas, sí, como quieras, pero son súper barcos, rara vez aplican reglas consistentes. El niño mimado casi siempre tiene padres permisivos, para que se den una idea. Y por último, están estos padres que les decía yo, negligentes, que se caracterizan por una baja o nula exigencia y una baja capacidad de respuesta. No aplican reglas, no exigen, no reconocen las necesidades, no lo toman en cuenta. Son padres o madres fríos, distantes, hostiles y, les decía yo, rechazadores. En las investigaciones que se han llevado a cabo sobre estos estilos de crianza, han encontrado que los padres autoritarios tienen hijos que son introvertidos, temerosos, que muestran muy poca independencia, son inseguros, son inestables, son irritables, son niños insatisfechos, desconfiados. En su adolescencia, sobre todo los varones, pueden rebelarse, pueden ser muy rebeldes y agresivos. Fíjense las consecuencias de una crianza autoritaria. Los padres de hijos democráticos, digamos que tienen hijos que son los más adaptados, los más seguros, los más en control de sí mismos, los más competentes socialmente, desarrollan una autoestima más alta en general y se desempeñan mejor en la escuela, se sienten más seguros, más amados, entienden lo que sus padres pueden estar esperando de ellos. Seguros y autocontrolados, exploradores y satisfechos. Los padres... ¿Alguien tiene su micrófono abierto? ¿Me ayuda a cerrarlo, por favor? Los hijos de los padres permisivos también pueden ser rebeldes y agresivos. Tienden a ser autoindulgentes, son impulsivos, no conocen de límites, son inadaptados socialmente. Activos, creativos también, pero tienden a ser inmaduros, poco controlados y también poco exploradores, como que no se permiten salir. Por último, los hijos de los padres negligentes o indiferentes, pues no creo que haya mucho que hablar de ellos, ¿no? Son estos
chicos que dan rienda suelta a sus impulsos, son más bien autodestructivos, se enganchan fácilmente a las adicciones, muchas veces son jóvenes delincuentes. En la mayoría de los casos el ambiente en su casa pues ha tenido, además de esta permisividad, esta hostilidad que caracteriza a estos padres. En realidad, pues les puedo yo decir en mis palabras, son como los hijos más infelices y con más problemas. Ustedes me dirán si tiene uno que ver el estilo de crianza. Como pueden ver, pues los estilos de crianza son un factor esencial en el desarrollo psicológico, madurativo de los niños y las niñas. Es fundamental como padres que sepamos, que conozcamos de estos estilos de crianza, que estemos conscientes de cuáles son los que estamos utilizando. Y déjenme decirles algo, ¿no? Porque yo también cuando lo veía decía, híjole, ¿cómo es posible? Yo no sabía esto y tengo 2 hijas grandes, ¿no? Qué mal, ¿no? Casi sacaba yo como el látigo para empezar ahí. Pues no, la realidad es que no existen los padres perfectos. También estoy convencida de que los padres todo el tiempo estamos haciendo lo mejor que podemos. Inclusive esa mamá de las que les hablé en el aeropuerto, que gritaba, que no era paciente. Victoria, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Victoria, gracias. ¿Qué es lo que creo que hay que hacer? Pues apoyar el cambio, buscar no repetir el patrón. Si ya no nos da tiempo con nuestros hijos, pues pasarles esto a nuestros hijos para que ellos no repitan con nuestros nietos, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Crear un equilibrio entre padres e hijos. Ver las necesidades de ambos, que los padres, ambos padres, papá y mamá, se pongan de acuerdo, que platiquen, que acuerden bajo qué estilo de crianza van a educar, que sepan de inteligencia emocional, ¿no? Eso sería lo que sí podemos estar haciendo ahora desde mi punto de vista. Esta frase a mí me encanta. Criemos niños que no tengan que recuperarse de su infancia. ¿Cómo? Algo que también les tengo que compartir es que hay que liberarlos, hay que estar conscientes de que no estamos criando un mini yo, ¿no? Mi hija no es una mini Claudia, no tiene que ser como yo, no se tiene que parecer a mí, no tiene que hacer lo que yo no hice. Es un ser individual que palpita con su propia firma. No va a satisfacer mis necesidades insatisfechas. Es que yo toda mi vida quise ser bailarina, entonces ahora, Claudita, vas a ser bailarina. Qué mala onda, ¿no? Abandonemos esa idea, por favor. No podemos imponerles nuestros planes, ni nuestras creencias, ni nuestros valores, ni nuestros prejuicios. Al imponérselos, estamos limitando todo su espíritu. Estamos limitando todas sus posibilidades y estamos dejando de confiar en ellos. Esta otra frase que también me parece importantísima. No te preocupes por lo que le dices a tu hijo o a tu hija. Preocúpate por lo que haces frente a él, por lo que te ve hacer, por lo que le estás modelando. Porque el ejemplo es una orden silenciosa y porque los hijos aprenden lo que viven, no lo que les decimos, sino lo que están viviendo. Les dejo esta reflexión. ¿Qué huella quieren dejar en sus hijos? Después de esta historia que les cuento del aeropuerto, ¿qué huella quieren ustedes dejar en sus hijos? Si a ustedes los ven gritar, ustedes tienen, no sé si la autoridad o la conciencia de decirles tú no grites. Si los cachan diciendo mentiras, sus hijos a ustedes como papás, ustedes pueden decirle, oye, decir mentiras no está bien. ¿Qué les estamos modelando? Cada palabra, expresión facial, gesto, acción de papá o de mamá le da al niño un mensaje sobre su autoestima. Definitivamente. Les quiero compartir aquí una técnica muy sencilla. Es un acrónimo. Es la palabra STOP, en donde la S
quiere decir para. Detente 2 segundos. La T es toma 3 respiraciones para que veas qué te está pasando. Fíjense, me gusta esta porque puede aplicar para nosotros como padres o cuando los hijos están teniendo un mal momento. En cualquiera de los dos, detente. Toma 3 respiraciones con la T. O observa qué te está pasando a ti o qué le está pasando a tu hijo. Trata de entender qué le pasa. ¿Será que está cansado? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que está enojado? ¿O qué me está pasando a mí? Estoy apresurada, ya me saturé. Es muy importante observar qué nos está pasando. Y por último, la P es procedo a responder de acuerdo a la ocasión. Pero ya no reacciono, ¿ven? Ya respondo. Una reacción me sale como la emoción. Una respuesta ya tuvo un pensamiento también. Ya me permite elegir qué quiero hacer. Hay que aprender a acompañarnos a nosotros mismos y hay que aprender a acompañarlos a nuestros hijos o a nuestros estudiantes emocionalmente. La pregunta es, ¿sabemos cómo hacerlo? ¿Tenemos las herramientas? ¿Tenemos la experiencia? Hay que criarlos emocionalmente. Hay que ser padres conscientes y respetuosos. Hay que empezar por nosotros mismos. Ahí es donde se empieza, con uno mismo. Acompañarlos, escucharlos, tomar en cuenta sus necesidades, tomar en cuenta a ellos en su totalidad, empatizar. Y para mí una de las cosas más importantes es hacerlos sentir, asegurarnos que se están sintiendo importantes, que se están sintiendo valiosos y merecedores, que nos tienen, que tienen nuestra atención, nuestro afecto, nuestra mirada, porque para eso están los padres. Y por último, antes de que terminemos, tengo un ejercicio para ustedes. Yo quisiera pedirles que saquen una hoja o que apunten en su teléfono, ¿no? Ahora ya es más digital la onda, y que respondan esto de la manera más honesta, auténtica o genuina que puedan. ¿Qué estilos de crianza ejercieron tus padres contigo? Ustedes pueden reconocer cómo fueron sus padres, qué tipo de padres fueron con ustedes. ¿Tuvieron padres autoritarios? ¿Tuvieron padres permisivos? ¿Tuvieron padres negligentes? ¿O tuvieron padres democráticos? Ahí nada más anótenlo en algún lugarcito. Probablemente tuvieron padres combinados, ¿no? Un papá autoritario y una mamá permisiva. O un padre negligente y una mamá democrática. Las combinaciones que se pueden hacer. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que ustedes hagan conciencia? Porque ahora les pregunto, no es la misma, fíjense que cambia. ¿Qué estilo de crianza están ustedes ejerciendo con sus hijos? De los que son padres. ¿Lo pueden reconocer? ¿Ustedes están siendo padres autoritarios? ¿Padres o madres permisivos? ¿Padres o madres negligentes? ¿O padres y madres democráticas? Democráticos. Les pregunto eso porque no sé si antes de esta conversación ustedes hayan estado conscientes de cuáles fueron los que tuvieron, si ustedes piensan que como hijos les funcionó que sus padres fueran del estilo que fueron. Si ustedes logran identificar las huellas que les dejó el estilo de crianza de sus padres. Y ahora con sus hijos, fíjense qué importante esto que les voy a preguntar. ¿Ustedes piensan que están repitiendo
el estilo de sus padres? ¿O ustedes piensan que lo están haciendo diferente? ¿Qué huella quieren dejar ustedes en sus hijos? Y entonces, creo que la reflexión final que a mí me gustaría dejarles es ¿qué sí puedes hacer? ¿Qué sí está en tus manos hoy para criar niños que no tengan que recuperarse de su infancia?